vamos a resumir varias cosas para no hacerlo tan tedioso. Bien. Me detuve un poco en esta parte porque di conceptos importantes, ¿no? Y que en esos conceptos he abarcado varias cosas, ¿no? Entonces, no se olviden que hablamos de lo que eran los autosomas, ¿no? Lo que eran los monosomas, ¿no? ¿Ya? Hablamos lo que era el número haploide y el número diploide, ¿no? ¿Ya? También vimos que el ciclo de la célula, el ciclo celular, comprende dos estadios. Uno, que es el de no división o interfase, y el de división o mitosis o meiosis. ¿Cuándo es mitosis? Cuando es la división de células somáticas, no sexuales, ¿ya? Entonces, una célula somática tendrá su núcleo con 46 cromosomas. Al dividirse por mitosis, va a dar lugar a dos células hijas, pero con el mismo número de cromosomas, con 46. ¿Ya? Esa es la mitosis. ¿Ya? ¿De quién era? No, he frenado a tiempo. Porque si no, ahorita troco. Bien, entonces, no se olviden. ¿Y cuándo es meiosis? Es un tipo de división que se da en las células sexuales, ¿ya? Para formar los gametos, ¿ya? El gameto masculino es el espermatozoide y el gameto femenino, el ovocito, o también algunos lo denominan ovo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, la meiosis es un tipo de división especial que se da solo en las células sexuales. Si bien esta meiosis empieza en células que tienen 46 cromosomas en sus núcleos, como son las espermatogonias y las ovogonias, al final de la división va a dar lugar a células, que son los gametos, con la mitad de cromosomas, es decir, con número haploide. ¿Ya? ¿Estamos? Esa es una de las funciones, digamos, de los objetivos de la meiosis. Formar células llamadas gametos con el número haploide. Ya sabemos que el número haploide en nosotros es 23, ¿no? Esos 23 nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera: 22 autosomas y un gonosoma, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos 23 y 23, ¿no? Tenemos al espermatozoide con 23 y al ovocito con 23. Se produce la fecundación en el tercio externo de la trompa uterina, ¿no? Después de la ovulación. Ustedes saben, chicas, lo que es la ovulación, ¿les he explicado? ¿No? En el ovario, que es la gónada femenina. ¿Cuál es la gónada masculina? El testículo. Y la gónada femenina es el ovario, ¿ya? Entonces, en el ovario va a haber los llamados folículos ováricos que van a ir madurando cada cierto tiempo, ¿ya? Periódicamente van a ir madurando algunos, ¿no? Así cíclicamente hasta que les llegue el cese, ¿no? De eso, que es la menopausia. Les va a llegar, chicas. Lastimosamente, ustedes son jóvenes, lo ven tan lejos, pero el tiempo pasa, ¿no? Y después estarán menopáusicas, ¿no? Dicen que altera el carácter. Así, ¿sí, no? Entonces, en cada ciclo, los folículos empiezan una carrera. No todos, unos cuantos, empiezan una carrera de folículos primordiales a folículos
primario, secundario, folículo maduro, que es el que, pum, revienta, y ese fenómeno se conoce como ovulación. Al reventar sale el ovocito, el cual es capturado por la trompa uterina, llevada al tercio externo de la trompa uterina, y ahí, si encuentra espermatozoides, se produce la fecundación. ¿Ya? ¿Cómo llegaron los espermatozoides hasta ahí? Ustedes ya lo saben, pues, ¿no? Acá no hay secretos en la naturaleza, ¿no? No sé qué pasó, ¿no? Milagro. Yo no he hecho nada, ¿no? Así, ¿no? Hay que buscar una velita y ponerle ahí porque estamos frente a un milagro, ¿no? ¿Ya? El Espíritu Santo, no, esas cosas. ¿Cómo llega el espermatozoide ahí? Por haber tenido unas relaciones. Sí, ¿no? Y ahí, igual está ahí, ¿no? Entonces se produce la fecundación. Se produce la fecundación. Entonces, 23 del espermatozoide, 23 del ovocito, 23 más 23, 46. Entonces, se forma el huevo cigoto con 46 cromosomas. Es una célula única, ¿ya? Pero ahí no termina todo. Empieza un proceso de diferenciación y de división. Entonces, todos nosotros partimos de una célula única, que es el huevo o cigoto, ¿ya? Pero de ahí empiezan a dividirse las células y empiezan a diferenciarse, de tal manera que terminamos convirtiéndonos en lo que somos, seres multicelulares, ¿ya? Seres multicelulares. Muy bien, entonces hemos visto que la meiosis tiene ese objetivo, ¿no? En cambio, la mitosis, que es una división celular de células somáticas, va a dar lugar a células hijas con el mismo número de cromosomas, ¿ya? ¿Cuáles son esas células? Las células hepáticas, las células pancreáticas, etcétera. Todas esas células que no son células sexuales, ¿ya? Entonces ya saben que la mitosis que se da a nivel de células somáticas va a dar células hijas con el mismo número de cromosomas y comprende 4 momentos, ¿no? Que es la profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Eso deben haberlo hecho en prácticas, ¿no? Hay una mnemotecnia. Prometo anatelo, no. ¿Ah? Sí. ¿Cómo le dicen? Te prometo anatelo. No saben lo que es el telo, ¿no? Entonces, prometo Ana, que tiene que ser Ana. Prometo Ana, llevarte al telo. Estas chicas están muy inquietas, ¿qué ha pasado? Prometo Ana telefonear, ¿no? Profase, metafase, anafase, telefonearte, telofase. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en la profase? Cuando esta célula somática se va a dividir, ¿no? Pasa del estadio de interfase al estadio de división. Entonces, si es una célula somática, entra en profase. ¿Y en profase qué ocurre? Los cromosomas se comienzan a hacer visibles. Vuelvo a repetir que los cromosomas están presentes tanto en interfase, no división, como en división, ¿ya? Solo que acá se empiezan a hacer visibles porque los cromosomas se vuelven gruesos, ¿ya? Se vuelven gruesos, desaparece la membrana nuclear, eso en la profase, ¿ya? El siguiente estadio, en la metafase, estos cromosomas que se hacen visibles se ubican en el plano ecuatorial de la célula, ¿ya? En la mitad de la célula. Y el siguiente, que es la anafase, migran. Y ahorita vamos a ver cómo es eso de que migran. Migran hacia los polos. Y en la telofase
se forma nuevamente la membrana nuclear, los cromosomas están en sus núcleos y esta célula se divide, ¿no? Por estrangulación, dando lugar a dos células hijas, ¿ya? ¿Estamos? En el caso de las células vegetales aparece un tabique, que es el fragmaplasto, ¿no? Que es una especie de tabique que divide. El resultado es que aparecen dos células hijas con el mismo número de cromosomas, ¿ya? ¿Ya? Esa es la mitosis, ¿ya? Esa es la mitosis. Muy bien. ¿Y cómo creen, chicas, que los cromosomas que están en el plano ecuatorial, ¿no?, migran en anafase hacia los extremos a través de unos, digamos, una estructura que es el uso acromático o uso mitótico? Y este uso mitótico no es otra cosa que microtúbulos, ¿no? Ustedes han hecho citoesqueleto, entonces son expertos en microtúbulos, ¿no? Entonces el microtúbulo es como una especie de camino o riel como que sirve para que los cromosomas migren, ¿ya? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, acá vamos a empezar a hablar de otro concepto que es importante que ustedes lo conozcan. Miren, lo que estamos viendo acá es un cromosoma, ¿ya? Yo les hago la pregunta. Si yo veo la mitad, solo esto, ¿es la mitad de un cromosoma? No. Este, con 4 bracitos, es un cromosoma, y si yo veo la mitad, con solo 2 bracitos, igual es un cromosoma. No es la mitad del cromosoma. Hay ese concepto, ¿no? Sí, ¿no? Entonces yo veo 4, perfecto, ese cromosoma. Veo este, es la mitad. No. Este y este es un cromosoma, solo que están en diferente estado, ¿ya? Diferente estadio. Entonces, esto me lo van a entender de la siguiente manera. Miren. Partes del cromosoma, ¿no? Miren. Esta es una cromátide y esta es otra cromátide, ¿ya? Hay una molécula de ADN por cromátide. Hay una molécula de ADN por cromátide, ¿ya? Esto estamos viendo acá, una cromátide. Acá habrá por lo menos, por lo tanto, una molécula de ADN. Y acá hay otra cromátide con otra molécula de ADN. Entonces yo les pregunto, acá, ¿cuántas moléculas de ADN hay? Dos. Una, dos. Es un cromosoma con 4 brazos, pero con 2 moléculas de ADN. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien. Y si yo veo esto, solo eso, es una cromátide, una molécula de ADN y 2 bracitos. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, si ustedes parten de eso, no se van a confundir, ¿ya? Muy bien. Entonces, tenemos las cromátides, ¿no? Tenemos la parte central, que es el centrómero, y el cinetocoro, ¿no? El cinetocoro es un complejo proteínico que está alrededor del centrómero. Antiguamente se consideraba al cinetocoro como sinónimo de centrómero, pero no. Ahora se sabe que el centrómero es la parte central y alrededor tenemos al cinetocoro. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos los brazos, ¿no? Acá tiene 4 brazos, ¿no? Hay tipos de cromosomas, ¿no? Hay este donde es el metacéntrico, donde el centrómero es central, ¿no? De tal manera que los brazos son iguales. Pero en otro tipo de cromosoma, el submetacéntrico, por ejemplo, el centrómero ya se desplaza a un lado. Entonces, acá sí se ve una diferencia entre
los brazos, ¿no? Entonces se puede hablar de brazo pequeño y brazos grandes, ¿no? ¿Ya? Generalmente los brazos pequeños son denominados brazo P. P de petit. Petit. ¿Y qué es petit? Es una palabra francesa que significa pequeño. ¿Ya? Cuando estaba en Francia me decían le petit, ¿no? El pequeño. Tu colega, hermano, el petit, el pequeñito, ¿no? Los brazos largos, brazos Q, ¿ya? Bien, entonces, estamos viendo centrómero, cinetocoro, complejo proteínico alrededor del centrómero, las cromátides y los brazos, ¿ya? En los extremos encontramos lo que son los telómeros, ¿ya? Los telómeros, y podemos encontrar satélites, ¿no? Para eso hablamos de constricciones. La constricción primaria es la que encontramos a nivel del centro, ¿ya? Y podemos encontrar constricciones secundarias donde tenemos satélites, ¿ya? Muy bien, entonces, acá lo que voy a decir es muy importante. Si me entienden eso, ya con eso terminamos y pasamos a tejidos. Nos falta la duplicación del ADN. Ya ahorita lo hacemos. ¿Ahorita? ¿Dónde está el ciclo celular? Ahí. Miren. ¿Qué ocurre? Miren. ¿Me presta un lapicerito? Ya. Tenemos un cromosoma. ¿Ya? Una cromátide. ¿Cuántas moléculas de ADN? Uno. Esta es la cromátide. ¿Ya? Esta es la cromátide, por lo tanto hay una molécula de ADN. ¿Ya? Entonces hay una molécula de ADN por cromátide. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos a este cromosoma así, ¿no? En la interfase del periodo G1, S y G2. ¿Ya? El periodo G1, no se confundan con esto varía dependiendo del tipo celular. En el periodo G1 es cuando la célula está cumpliendo la función para la cual está destinada, ¿no? Si es una célula secretoria, producirá secreción, etc. Pero en un momento dado, ¿no? Se le da, digamos, la orden a esta célula de dividirse. Entonces, cuando se le da la orden de dividirse, pasa al periodo S. ¿Ya? Al periodo S. ¿Estamos? ¿Ya? Puede estar en G1 tiempo, como las neuronas, por ejemplo, que no se reproducen, ¿no? Pero otras células sí se reproducen. Entonces, cuando pasa al periodo S, se duplica el ADN. Se duplica el ADN. ¿Ya? Entonces, para eso necesito otro lapicero. Así, chicos. Entonces, ¿qué ocurre? Se duplica. Y si les dije que hay una molécula de ADN por cromátide, ocurre esto. ¿Qué ha pasado acá? Se ha duplicado el ADN. Es un cromosoma con 4 bracitos, 2 cromátides, 2 moléculas de ADN. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, por eso hay quienes se confundían, decían, ¡ay, qué bonito el cromosoma! Y cuando les ponía esto, la mitad del cromosoma. No. Es un cromosoma, pero que no ha duplicado su ADN, por lo tanto, tiene una sola cromátide. Acá, ¿qué ocurre? Ha duplicado su ADN y tiene 2 cromátides. Y así se prepara para la división. El periodo G2 es un periodo de preparación nada más para entrar a la división. ¿Ya? Entonces, en la división, en profase, se hacen visibles estos cromosomas, ¿no? En
metafases se ubican, miren, se ubican en el plano ecuatorial. ¿Ya? ¿Estamos? En anafase, ¿qué ocurre? Migran. ¿Se dan cuenta? Y en telofase ya se forma el núcleo y cada uno. ¿Me han entendido, no? Entonces, para que una célula pueda dividirse, sus cromosomas tienen que duplicar su ADN. Por eso, el periodo S se le llama de síntesis. En realidad es duplicación del ADN. ¿Ya? Entonces es muy fácil. Creo que con esto los lapiceros me han entendido, ¿no? Está así, miren. Feliz de la vida, ¿no? Está así. Pero, por ahí, le da la orden. O sea, tienes que dividirte. Ya. Y la división celular depende de las necesidades del organismo. Si el organismo necesita más células de tal tipo, empiezan a dividirse. ¿Qué es lo que ocurre en el cáncer? En el cáncer no es otra cosa que una división anárquica. O sea, una división sin orden. Empieza la división, no hay necesidad, pero se sigue dividiendo, formando células monstruosas y eso va formando el tumor. ¿Ya? Entonces, en condiciones normales, ¿no? Está acá, entonces reciben la orden de dividirse, entonces ¿qué ocurre? El cromosoma duplica su ADN, por lo tanto está así, con 2 cromátides, 4 bracitos, 2 cromátides, ¿ya? 2 moléculas de ADN. Y tiene sentido, porque acá se van a colocar en el plano ecuatorial y acá se separan los cromátides, ¿no? De tal manera que acá ya tenemos cromosomas con una cromátide y una molécula de ADN. ¿Se han dado cuenta? ¿Han entendido, chicas? Sí. Perfecto. Muy bien. ¿Qué ocurre en la meiosis? La meiosis se complica un poquito más por lo siguiente. Voy a tratar de explicárselo lo más sencillo posible, ¿ya? ¿Ya? Creo que con esto los lapiceros me han entendido, ¿no? Creo que no. Hay caritas ahí diciendo, claro. ¿No? Me están llamando. Es que tengo un almuerzo ahorita, estoy en la directiva y están en el almuerzo. No, que vayan comiendo, pues, ¿no? Yo ahorita. Quiero por lo menos que entiendan esto, chicas, y con eso ya me voy tranquilo, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué ocurre en la meiosis? En la meiosis es más complejo, ¿ya? En la meiosis es más complejo. Entonces, en la meiosis vamos a tener una primera parte que es como una división, luego entramos a la meiosis 1 o reduccional, ¿ya? La meiosis 2 o ecuacional y finalmente la parte final, que es en el caso de los espermatozoides, la espermiogénesis, que es una maduración. Entonces, nosotros para entender esto debemos entender lo que son las cromátides hermanas y las cromátides homólogas. ¿Ya? Las cromátides hermanas y las cromátides homólogas. Esto que les estoy enseñando son cromátides hermanas. ¿Ya? Esta y esta son cromátides hermanas. ¿Ya? Bien, les dije que generalmente tenemos cromosomas de origen paterno, cromosomas de origen materno, ¿no? Entonces les hablé que había cromosomas homólogos, ¿no? ¿Ya? Y el homólogo, por ejemplo, un cromosoma homólogo, mejor dicho, un cromosoma, su homólogo sería aquel que tiene el mismo tamaño y la misma información. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí necesito otros 2 lapiceros. Voy a dejar sin lapiceros, chicos. Supongamos que este es un cromosoma y este es su homólogo. ¿Ya? Pongamos, ¿ya? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, si yo lo pongo a este cromosoma acá y a este acá, estas serán cromátides homólogas. Estas son cromátides hermanas y esta con esta son cromátides homólogas. En otras palabras, cromátides homólogas son
Las cromátides que están en cromosomas homólogos, ¿no? ¿Me entienden, no? ¿Ya? ¿Sí? Y estas son las cromátides hermanas. Esta y su hermanita. Esta y su hermanita. Y esta con esta, homólogas. ¿Ya? ¿Estamos? Se me están perdiendo, creo. Porque veo las caritas. Está fácil. Hoy día practican con sus lapiceros, ¿no? Sí, que hablaba de... Entonces, miren, en la meiosis 1 o... En la meiosis 1 o reduccional, tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Ya? Entonces, en la meiosis 1 o reduccional, tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. ¿Ya? ¿Ah? No, hay diferencia, ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Ya? En la meiosis 2 o ecuacional van a tener profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora, volvamos a la meiosis 1. A la meiosis 1 o reduccional. Les dije que había profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. De estos 4 estadios de la profase 1, la más compleja es la profase 1, porque ahí ocurren varios eventos. ¿Ya? Varios eventos. Hay una mnemotecnia para entenderlo, el Lesi Pallidi, ¿no? Les han enseñado el Lesi Pallidi, ¿no? Lesi Pallidi. La profase 1 comprende estadios que nosotros podemos hacer esa mnemotecnia. Lesi Pallidi. Leptoténico, cigoténico, paquiténico, diploténico y diacinesis. ¿Ya? Entonces, la profase 1, chicas, la profase 1 de la meiosis 1 o reduccional comprende los siguientes estadios: leptoténico, algunos lo llaman leptonémico, que es lo mismo, leptoténico o leptonémico. El segundo estadio es el cigoténico, cigoténico con C, cigoténico o cigonema, ¿no? El tercero es el paquiténico, con Q, no con K, paquiténico o paquinema. El siguiente estadio es el cigoténico, paquiténico, diploténico o diplonema y la diacinesis. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué ocurre en el estadio leptoténico? ¿Qué ocurre? Los cromosomas entran así, duplicados su información, se hacen visibles, ¿ya? Se hacen visibles los cromosomas. Recuerden que son cromosomas que están con sus cromátides duplicadas o ADN, ¿ya? ¿No? Es el leptoténico, se hacen visibles. En el cigoténico ocurre el apareamiento de homólogos, ¿ya? Se aparean los